De diciembre para acá, prácticamente que iba a ser la resolución. Hola, buen día, feliz domingo, como diría, no sé si era Silvio Soldano quién, pero bueno, cuando ya estaba más o menos por ir a hacer una comparación muy chapita, pero en algún momento la voy a volver a hacer sobre el tema de Homo Argentum, que lo fui a ver, pero bueno, no me quisiera extender en el tema, que ya se habló mucho, pero es un poco que viene al cuento sobre todo lo que estuvo pasando la semana pasada. Y yo voy a ir a lo práctico, a lo que yo vi este fin de semana en Tigre. ¿Por qué lo digo? Porque yo, digamos, después de haber llevado a mi nieto a distintas actividades y cosas, fui a ver y le digo a la gente que estaba conmigo, le digo, mira, vamos a ver el nuevo súper que está por, creo que, bueno, alimenta todo lo que son los barrios, como le decimos nosotros, de los santos, ¿no? Porque son San Gabriel, San Rafael, San Isidro y todos los clubes de rugby que hay por esos lados. Por supuesto, en ese súper hay una estación de servicio nueva. Pero ¿qué veo cuando voy, digamos, por la ruta que obviamente es nueva? Yo conozco Tigre desde que tenía 12 años, hace que hace unos cuantitos años. Primero no existía, era mano y contramano, de ripio, porque obviamente en ese momento no había absolutamente nada, pero no estoy hablando de eso. Esto lo vi hace 25 años, ¿sí? Pero esto no es una propaganda por el tema de Tigre ni la política de Tigre, sino que voy a un punto mucho más alto, como me gusta un poco a mí ir y pensar. De repente veo un cartel, digamos, muy bien puesto, carísimo, si los hay, de un tal, y digo de un tal, pero no por despectivo, sino simplemente porque en esa época, y en mi época se decía así, Sebastián Rovira. Es un chico muy joven, que ya él es economista y magíster en ciencias políticas o algo por el estilo, que viene del Partido Renovador, de Mariela Galmarini y Sergio Massa, y que en el cartel dice, usted no quiere, algo así, no voy a decir, viste, por ahí de repente yo me extiendo, ¿usted no quiere más bloqueos? No, no a los edificios nuevos de departamentos que se están construyendo para que usted no tenga tanta actividad ni tanto tránsito ni nada por el estilo. Más o menos eso, si van por esa ruta se van a dar cuenta. Está inundado de carteles enormes, muy bien ploteados y de más chiquititos en los distintos faroles y gamas y postes de alarma. Yo me puse a pensar y dije, ¿pero cómo? Este chico de 25 años está remitiéndose al tema que en Tigre no va a haber, o sea, están edificando sobre humedales. Cuando en definitiva su líder es socio del intendente de La Matanza, donde cercano a la capital permitió, la gente no tiene escrituras, permitió edificaciones horrorosas y además casi, podríamos decir, Villa Miseria sobre otros humedales. O sea, no es que la provincia de Buenos Aires tiene el único humedal que es toda la zona de Tigre y alrededores. Y esto no va, y quiero hacer la aclaración, no va para hablar de un solo intendente que haya hecho todo esto. Porque claro que todos van a sacar, y como decía mi abuela, llevar agua para su molino. No es así. Esto empezó, yo diría, más o menos hace 50 años, quizás un poco después, cerca de los 70. Y vuelvo a decir lo mismo, de un intendente vecinalista
que tuvo la idea de no hacer villas miseria y sí barrios cerrados, que hoy son los que alimentan de trabajo y progreso a muchas zonas, no solamente la Municipalidad de Tigre. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque yo dije, qué extraño que una persona con 25 años que se candidatea como concejal proponga algo tan antiguo. Y voy al punto de las estadísticas. ¿Cuánta gente nueva entró en ese súper? Yo calculé más o menos alrededor de 300, sin contar con los que construyeron el lugar, sin contar con todo eso. Lo mismo, quizá menos, porque obviamente una estación de servicio tiene mucho menos, pero sí varios shoppings, pequeños malls que se construyeron para abastecer obviamente las necesidades de la gente, que hoy se fue mudando a esos lugares, escapando en algunos casos de la peligrosidad de San Martín o de muchísimas zonas de la zona oeste y demás. Entonces, porque también tenemos vecinos que son decentes, pagan impuestos rigurosamente y no se andan escapando con $200.000 en el auto. Pero bueno, vamos al caso de este tema, que para mí es el tema básico de todos los días. ¿Qué es lo que quiere el argentino todos los días? Progreso, trabajo para sus hijos, para sus nietos, bisnietos o lo que sea, dejar el día que ellos ya no estén. Yo esto ya lo vi, lamentablemente, cómo destruyeron con esa historia de, bueno, la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y todo lo que se te pueda ocurrir y se les pueda ocurrir se hizo en una municipalidad en la Patagonia. Esa municipalidad vivía del turismo. Hoy prácticamente es un centro de lumpenaje de la droga, de la violencia de género, y falta trabajo. Por eso digo que el resultado de esas políticas tan sociales, tan fundamentadas en el derecho que tienen la gente, es prácticamente una idea como que alguien me dijo en ese momento en la Patagonia, mira, ¿sabés qué? Nosotros llegamos antes. Y como llegamos antes, ¿viste? Acá no puede volver a venir otro que, ¿viste? Nos empiece a mandonear o que ponga un hotel o que haga esto. Entonces, esto es lo que yo creo que es la cultura retrógrada. Para mí es la cultura que no está diciendo ese chico de 25 años, bueno, vótenme a mí porque yo voy a mejorar la educación, voy a mejorar los hospitales. No, eso no. Eso alude siempre al resentimiento de algunos fracasados que obviamente no pudieron salir de su historia de fracaso y lo culpan al Estado. Pero yo a veces digo lo siguiente, por supuesto, hoy van a salir a hablar y la semana que viene van a seguir a hablar, pero miles de tipos que estaban esperando para caerle a la yugular a muchos que realmente cultivan el pragmatismo. Pero yo no voy a hacer como muchos que tuvieron que hablar, porque obviamente si no, ¿qué iba a pasar? Neura tenía que cerrar, tenía que poner el emoji con la boca cosida. Voy a hacer varias reflexiones. Primero, en una época de redes, y vuelvo a repetir lo mismo que dije cuando estuve en algún que otro partido político, del cual me echaron, porque yo como no tenía guita, era obvio que no les importaba. Porque la cultura para hacer política de que tener mucha guita no es solo de Néstor Kirchner, es de muchos. Pero lo dije siempre, cuando vos tenés al pueblo, la guita viene sola. Y hoy vuelvo y voy a un punto, quizá me estoy desgregando, pero creo que hoy
ser honesto es ser inteligente. Y cuando vos sos inteligente en un momento de redes, sabés que cualquiera te puede pegar una estocada. ¿Por qué razón? Porque a ese le pueden haber ofrecido algo mucho más que vos no le vas a poder dar. Eso básicamente es lo que yo pienso. A esta altura del cotillón, como digo siempre, yo ya no me caso con nada ni con nadie. Sigo repitiendo lo mismo, que el pueblo elige personas como herramientas de cambio. No son las personas las que van a cambiar milagrosamente y le van a dar un premio y le van a dar la cocarda, ¿sí? Es el pueblo. Y cuando vos tenés el pueblo, hay que manejarse o manejarlo, no al pueblo obviamente, sino todo lo que son las convicciones personales con mucha dureza. Cuando se entra en política, se entra realmente, no solamente a tirar la honra a los perros. Yo creo que es cierto, en parte, pero también es cierto que el movimiento inteligente que cada uno haga, eso hace y habla más de cómo ese pueblo lo va a seguir. Porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Porque esa historia de rasgarse las vestiduras de la corrupción, bueno, yo el otro día encontré yo tengo un portal de Instagram que habla sobre, o sea, saca fotografías de siglos pasados y demás. Y sacó la fotografía en el que donde lo estaban velando de Bairoleto, que muchísimos lo llamaban como el Robin Hood. Robin Hood, las pelotas, hablando en criollo. Podría decir las pezuñas, pero no. Era el matón del comité. ¿Por qué? ¿Dónde lo velaron a un tipo que había robado, asesinado, pero lo que fuera? En la biblioteca popular del lugar donde él había crecido. Esos señores nos está remontando, estoy hablando a principios del siglo pasado o fines del otro. Podríamos decir, cuando yo una vez entrevisté a una ex dirigente peronista, pero de la época de Juan Domingo, decía, ¿vos sabés por qué Juan Domingo elegía chichipíos como testaferros? Yo no sabía, y porque son los más fieles. Creo que también en estos últimos 20 años hemos visto seguir exactamente el mismo ejemplo. Pero lo que yo digo parece muy cínico, pero también es muy pragmático. Porque ¿a qué voy yo? Voy a que decididamente Argentina necesita salir de esa rémora de fracaso, esa rémora de que hoy, por supuesto, lo canaliza la droga, lo canaliza todos los políticos corruptos hasta ahora y demás. ¿Cómo necesita salir de eso? Con mucho sentido común, con mucho pragmatismo y mucha inteligencia. Eso para mí es básicamente lo que yo pienso, que creo que cuando uno llega a la política, y sobre todo en países presidencialistas, se encuentra muy solo y quizás para tener que tomar decisiones muy duras, mucho más duras de lo que uno piensa. ¿Por qué digo duras? Y bueno, porque pueden caer gente muy cercana, puede caer familia, puede caer absolutamente todo. En política, a veces la verdad está teñida de mucha basura. La verdad puede provenir de gente muy sucia. Porque yo me hago esta pregunta. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado en millones de dólares y miles de millones de dólares en la Argentina si la justicia, que hoy es flecha veloz y antes era tortuga,
hubiera denunciado y no hubiera esperado 17, 15, 20 años en, bueno, poner presos a los culpables. Yo siempre dije lo mismo, yo no quiero culpables VIP, sino que devuelvan la guita. Eso sí es lo que a mí me queda a mí por decir, porque yo soy una persona que fui pragmática toda mi vida y creo que las cosas hay que verlas con pragmatismo. Y el pragmatismo que yo veo es que quiero ver progreso. Algunos, muy hipócritas, dirán, el progreso a toda costa no es progreso, como me lo decían a mí en esa intendencia de la Patagonia. Pero ¿saben qué? Eso no le invalidó a esa persona que cuando estuvo en el poder, y estuvo realmente, porque hay gente que lucha por el poder en sí mismo, por la gloria de las cámaras, por la gloria de los eventos. Uno mira a veces las fotografías de muchos de estas celebrities y muchos de estos personajes en distintas fundaciones, eventos, vernissage y todo lo demás, y son siempre los mismos. Son siempre los que alguna vez estuvieron en algún lado, pero como no lograron realmente obtener esa cuota de presencia permanente y prestigio permanente, bueno, quedaron a un lado y quedan resentidos. Pero el pragmatismo también es inteligencia para ser decente. Hoy en día, que las redes están absolutamente, furiosas por intentar sacar provecho de montón, no estoy diciendo por un caso en especial, sino desde siempre, y por juzgar y por plantearse que no, el honor, la gloria, los principios. Bueno, esa frase de algunos políticos principistas que en el momento menos pensado y que seguramente esta semana van a levantar la mano así, no la van a levantar así en el Senado, o aquellos que, critican en Buenos Aires lo que en Formosa se callan. Pero bueno, yo creo que van a hablar todos. No entiendo, la verdad no entiendo realmente ciertos comentarios de dueños de editoriales, porque parece que le estaban queriendo llegar a la yugular. Y nadie en la Argentina puede tirar en este momento la primera piedra para dilapidar a nadie. Porque cuando todo y la corrupción viene de tan lejos, todos en cierta forma nos vemos reflejados en esa película del Homo Argentum. Ahora van a hacer la segunda parte y demás. Y a veces yo creo que la autocrítica la tenemos que hacer, pero para mí no hay esa historia, y que me perdone el Papa León XIV, que no es que tiene que haber políticos buenos, sino tiene que haber una política que le dé a la gente una calidad de vida. Y yo creo que abrir un supermercado en un lugar es darle trabajo, es darle un sentido a la gente y es darle un futuro. Porque estábamos entrando a ese supermercado y un chico jovencito, que probablemente esté haciendo una pasantía en ese supermercado, salía con muchísimo orgullo un sábado al mediodía de terminar su trabajo. Eso es lo que yo quiero para mi país. Me van a decir, digamos que vos preferís cualquier cosa, o el roban pero dejan. No, yo no pido eso. Yo lo que digo es, como creyente que soy, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y eso a mí, con todos los años que tengo, me ha mostrado que yo busco resultados,
busco una gestión eficiente. Yo no busco una fidelidad absoluta a un líder ni una chupada de medias. Y vuelvo a repetir que estoy hablando de una intendencia que es el resultado de políticas de Estado, no el resultado de intendentes, porque esos intendentes continuaron lo que alguien brillantemente decidió hacer de esta intendencia. Una intendencia que hoy vive del turismo o vive de las empresas que están, pero también vive del comercio, vive de los barrios. ¿Cómo me gustaría a mí por ejemplo, ver La Matanza? Que La Matanza es un lugar enorme de gente, pero no se puede ir. No se puede ir porque te roban, no se puede vivir porque se inunda en lugares donde ni siquiera hay cloacas. Una vez pasé por José Cepaz hace un tiempito y lo único que vi eran bailantas y gente vendiendo tomates por la ruta. Cuando ese lugar era un lugar de progreso, era un lugar de gente de trabajo, que se tomaba el tren y venía a trabajar o iba a distintos lados. Y no estoy hablando de hace tantos años, no estoy hablando de hace tantos siglos. Pero lo último que voy a decir es que nosotros los argentinos tenemos una tendencia a ver un melodrama y las cosas melodramáticas. Pero también tengo un portal sobre la historia de Inglaterra, sobre la historia de Francia. Yo me hago esta pregunta. Si hubiera habido redes, ¿sí?, en una época, por supuesto, mucho más victoriana, ¿qué hubiera pasado con la mujer de Roosevelt? Que ella tenía una elección de condición sexual totalmente diferente y tuvo una pareja mujer. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, yo creo que no, porque realmente en Francia todavía se siguen ocultando affairs y amantes, hijas naturales y demás. Pero tengo miles de preguntas. ¿Qué hubiera pasado con las amantes de un líder de la democracia, la amante de un líder de democracia? Realmente, a mí me parece, y creo que, no sé, me gustaría terminar de esta manera. Hoy, con las redes, ser honesto es ser inteligente, porque también hay una inteligencia para ser honesto. Bueno, muchas gracias y chao.